Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto verlos y verlas por aquí. ¿Cómo están? ¿Están listos y listas con sus familias? Ajá, está papá, mamá, nuestros hermanos, o con quién estamos si nos quieren compartir. Hola, hola, yo soy Frida de Psicoterapia Infantil y vamos a saludar a Ana Belén. Hola, Ana Belén, ¿cómo estás? Hola, Fri. Hola, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Qué ¿Qué bien, tal? qué bien. Estamos muy contentos de verte, Ana Belén. Gracias, Fri. Igual, ¿qué tal tu semana? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Ajá, Ya ¿verdad? empezó el calorcito, ¿verdad? Ya está empezando. ¿Verdad? Se acerca la primavera. Muy bien. Ana Así Belén, es. estamos hoy listísimos para ver un cuento, ¿verdad? Que se escucha muy interesante. Entonces, Sí. ajá. ¿Se acuerdan de la semana pasada que vimos Tibili, que un niño que no quería ir a la escuela, pero se dio cuenta la importancia que es ir a la escuela, no solamente por aprender, sino también por convivir con nuestros amigos y que todo es un aprendizaje? Bueno, Claro. pues esta niña tenía unos papás que todo el tiempo estaban con libros y entonces terminó un poco fastidiada, pero van a ver qué divertido lo maneja esta autora. Fíjense muy bien. Se llama La niña que odiaba los libros, es de Editorial Juventud y lo escribió Manjusha Pawagi. Aquí se los voy a acercar para que lo vean. ¿Se ve, Free? Ok. Listo. Lo ilustró Leanne Franson y comienza así. Quiero que observen las ilustraciones, que también están súper bonitas. Si observan muy bien, vean qué cantidad de libros hay por toda esa casa. Hay libros por todas partes. Y la niña no está muy feliz, que digamos, ¿verdad? Y tiene un gatito, ¿ya se fijaron? Ahí está el gatito. Observen su cola. Nada más les digo que la observen y ahorita les digo por qué. Érase una vez una niña que se llamaba Mena. Ella se llama Mena. M-E-E-N-A. Es un nombre un poco diferente, pero les voy a explicar por qué. Si buscaras lo que significa su nombre, encontrarías que quiere decir pez. ¿A que no lo sabían? En antiguo sánscrito, Mena significa pez. Pero Mena no lo sabía, no sabía qué significaba su nombre, porque nunca buscaba nada en ningún libro. Odiaba leer, odiaba los libros. Pobre, ¿no? Siempre están estorbando, decía. Los veo por todas partes. Y era verdad, porque en su casa había libros por todos lados. No solo se encontraban en las estanterías o en las mesitas de noche, donde suelen estar los libros, sino también en todo tipo de lugares donde no es habitual que haya libros. Había libros en los cajones, ahí sí suelen estar, o en estantes de la cocina. Bueno, pues ahí los recetarios, alguno, ¿no? Bueno, también estaban en la alacena, en los armarios, en los roperos, en el lavabo. Ahí ya no. Y los había en el sofá, en las escaleras, se amontonaban dentro de la chimenea e incluso se apilaban sobre las sillas. O sea, por todos lados donde voltearas en su casa había libros. Lo peor de todo
era que sus padres iban llevando más libros a casa, más y más. No paraban de comprar libros, de sacarlos de la biblioteca y de pedirlos por catálogo. Bueno, o sea, los leían mientras desayunaban, mientras almorzaban o cenaban. Pero cuando preguntaban a Mena si quería leer, ella pataleaba gritando, no, para nada, odio los libros. Y cuando intentaban leerle algo en voz alta, se tapaba los oídos y gritaba aún más fuerte, odio los libros. Híjole, qué difícil para los papás, a ellos les encantaba y a ella no. Probablemente solo existía una criatura en el mundo que odiaba los libros más que Mena. ¿Quién será? Era su gato Max. Mucho tiempo atrás, cuando Max era solo un gatito, le cayó un atlas sobre la cola, de esos atlas gordos, gordos, gordos. ¿Los han visto alguna vez en las enciclopedias de antes? Desde entonces el gato siempre ha procurado estar encima de los libros en vez de debajo de ellos. Y quiero que observen bien esta imagen. Por eso les decía que se fijaran muy bien en la cola de Max. Pobrecito, le quedó así la cola desde que se le cayó el atlas. Miren, ahí está Mena y ahí están sus papás. Siempre con libros en la mesa. Ahora observen. Una mañana, Mena, después de haber sacado todos los libros del lavamanos para poder cepillarse los dientes, fue a la cocina para preparar su desayuno y el de Max. Se subió encima de una pila de enciclopedias para alcanzar el paquete de los cereales. Luego abrió el frigorífico, el refri, y sacó un montón de revistas para poder alcanzar la leche. ¿Cómo? ¿Revistas en el refri? No, bueno, ahí sí está muy exagerado. Se sirvió y echó un poco para el gato. Le sirvió la leche y le sirvió un poco a Max. Max, llamó, ven a desayunar. Pero Max no fue. Llamó otra vez, Max, a desayunar. Y seguía sin acudir. Entonces se preocupó, dijo, ¿qué le está pasando a Max? ¿Dónde estará?, se preguntó. Lo buscó en la ducha y detrás de la lavadora, bajo las escaleras y encima del reloj y nada, chicos. Encontró más libros, pero no encontró a Max. Miren, ahí está Mena preparando el desayuno y llamando a Max. Pero Max no aparecía. ¿Dónde estará? ¿Les ha pasado? ¿Quién tiene gatitos? A veces se van y no aparecen tan fácil. Bueno, pues van a ver dónde estaba Max. Max estaba hasta arriba de una torre de libros. Vean, hasta arriba. ¿Qué haces ahí, Max? Te vas a caer. Bueno, son muy hábiles los gatos, ¿ya vieron? Miren. ¡Uy! De repente oyó un sonoro miau. Corrió hasta el comedor y allí lo vio, encaramado en la pila de libros más alta de la casa. Eran los libros que sus padres le habían comprado y que ella se negaba a leer. Decía, se iban haciendo la torre más grande y no quería leerlos. Abajo estaban los grandes álbumes de brillantes colores que le habían regalado cuando era pequeñita. Más arriba los abecedarios y los libros de canciones. Y encima de todo, casi tocando el techo, había cuentos de hadas y novelas de aventuras. Todos estaban cubiertos de polvo. No los leía. No te preocupes, Max, le dijo Mena. Te voy a rescatar. Pero podía saltar. Yo creo que le daba miedo. Empezó a trepar por la columna de libros. Al principio era fácil porque los álbumes tenían una tapa dura y para Mena era como subir escaleras. Sí, los que tienen pasta dura son más fáciles de escalar.
Pero cuando llegó a los libros de tapa blanda, su pie resbaló sobre un libro de poemas. Perdió el equilibrio y empezó a deslizarse. ¡Oh, oh! A ver qué pasa, chicos. Híjole, si le cae en la cabeza. ¡Ay! Y se cayeron Mena y Max. Y todos los libros de la fila, ¿ya vieron? Estaba impresionante. Vean, Max saltó y Mena nada más cerró los ojos, pero vean los libros, todos se abrieron. ¡Patapá! La pila se derrumbó. Los libros cayeron por todas partes. Las tapas se abrieron bruscamente por primera vez. Nunca se habían abierto esos libros hasta que se cayeron y las páginas se desprendieron. ¡Ay, no! Salieron las páginas. Entonces empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. ¿Cómo qué? ¿Se imaginan? Van a ver, yo creo que ya se lo imaginaron. Las personas y los animales salieron de las páginas. Imagínense si pasara eso. A mí me encantaría, pero van a ver. Imagínense, todas las historias se va a hacer un relajo. Y acabaron en el suelo, uno encima del otro, desparramado todos los libros y haciendo caer las sillas. No, 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 se hizo un relajo. ¡Ay! No, tienen que ver esta imagen. Vean, por favor, vean la cara de Mena. ¡Oh, no! Y de ese libro sale una trompa. Y ahí está Humpty Dumpty, ¿ya lo vieron? Y por ahí, ¿qué más hay? Observen. ¡Ay! Unos pies de un duende y una jirafa morada y Caperucita por ahí atrás y un conejo. No, es un canguro. Ay, no, sí, es un... Miren todos los animalitos que hay por ahí, ¿ya vieron? Bueno, ahí va. Aparecieron príncipes, princesas, hadas y ranas. Después llegaron un lobo, 3 cerditos, un gnomo sentado en un tronco, Humpty Dumpty saltó por los aires y su cáscara se partió por la mitad. Detrás venían Mamá Oca y una jirafa morada. Sí, sí, lo vimos. Y después también había elefantes, emus, elfos, mariposas y un gran número de monos, todos enredados entre sí. Se hizo un relajo. Pero sobre todo había conejos, muchos conejos, cayendo por allí y por allá. Conejos de campo, conejos blancos, conejos con sombreros. No, 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 no. Esto es un lío. Por favor, observen esto y vean todas las historias que se desparramaron en su casa. Mena estaba sentada en medio de todos ellos, demasiado sorprendida para moverse. ¿Ya se fijaron dónde está Mena? Pensaba que los libros estaban llenos de palabras, no de conejos, exclamó cuando salieron 6 más rodando de un libro y se pararon a su lado. El comedor estaba irreconocible. El elefante en equilibrio sobre una mesita, ¿ya lo vieron? Hacía malabarismos con los platos de loza. Los monos habían arrancado las cortinas y se las ponían como capas. ¡Ay! Me muero. Y los conejos mordisqueaban las patas de la mesa. A ver, ¿dónde están esos conejos? Ya los vi. ¿Ya los vieron? Están mordisqueando las patas de la mesa. ¡Ay, Mena, estás en serios problemas! ¿Cómo vas a hacer que regresen todos? Pobrecita. ¡Basta! Gritó Mena. Volver a sus cuentos. Agarró a un conejo y trató de meterlo por la fuerza a un cuento. Así de, órale, pero lo está metiendo, ¿ya vieron? ¿Cómo? ¿Un conejo en el libro de cocina? Por ahí no va, ese no es su libro, Mena. Basta, dijo, volver, pero el alboroto, los ladridos y los gruñidos eran tan estrepitosos que nadie la oyó. Agarró el conejo más cercano e intentó meterlo dentro de un libro de cocina. No, pues ahí no va. Pero el animal se asustó tanto que se escapó de las manos de Mena y huyó. Al abrir otro libro salieron volando 4 patos. Mena volvió a encerrarlo de golpe, así, ¡fum!, fuerte. Esto no puede ser, dijo Mena. No sé a qué libro pertenece cada personaje. Claro, como no los ha leído, pues no sabe de qué van. Está en problemas.
Se quedó pensando un minuto. Ya lo tengo, dijo. Preguntaré a cada uno dónde va. Pero se va a tardar muchísimo, ¿no? ¿Ya vieron todos los libros que son? Uy, a ver si lo logra. Empezó con una extraña criatura que no logró identificar. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy un cerdo hormiguero, dijo furioso el animal, como diciendo, ¿no me conoces? Es increíble. Y se fue coseando en busca de la enciclopedia del mundo animal. Luego encontró un lobo sollozando debajo de la mesa del comedor y le preguntó de dónde venía. No logro acordarme si soy de Caperucita Roja o de los tres cerditos. Ay, pobre lobo, tampoco sabía de dónde iba. Ay, se lamentó el lobo y se sonó la nariz con el mantel de la mesa. Pero Mena no podía ayudarle porque nunca había leído ninguno de los dos. No lo puedo creer. No había leído ninguno de esos dos cuentos. Entonces tuvo otra idea. Recogió el libro más cercano y empezó a leer en voz alta. Ahí está la solución, Mena. Muy bien. Érase una vez, empezó Mena, en un país muy, muy lejano, y vean lo que va a pasar. Ahora quiero que observen, miren al pobre lobo llorando. No sabe dónde va. Ahí está el oso hormiguero súper enojado porque no lo reconocieron. ¿Ya vieron? Y Mena ya encontró la solución. Y ahí está Max. Ahora observen. Mena empezó a leer y ahí está la clave de este cuento, chicos. Lentamente, las criaturas se pusieron alrededor de Mena. Observen, ahí está Caperucita, un pirata. Y Mena abrió por primera vez un libro. Observen. Lentamente las criaturas dejaron de saltar, de aullar, de farfullar y de parlotear. Se acercaron más y más para oír lo que seguiría. Pronto todos estuvieron sentados en círculo alrededor de Mena, escuchando su lectura. Y además leía muy bien, déjenme decirles. Cuando llegó a la segunda página, los cerdos se levantaron de un salto. ¡Eso somos nosotros!, gritaron. ¡Es nuestra página! ¡Es nuestro libro! ¡Ay!, se emocionaron todos. Y entonces salieron del círculo y de un salto, chicos, se metieron al cuento. ¡Pum! Muy bien, ya, logró unos. Así subieron sobre el regazo de Mena y fueron desapareciendo dentro porque fueron metiéndose al cuento. Mena lo cerró de golpe antes de que los cerditos se arrepintieran y se volvieran a salir. Y cogió otro cuento. Uno tras otro fue leyendo todos sus libros y uno tras otro todas las criaturas encontraron su sitio. Está divertidísimo. Finalmente, solo quedó en el comedor un conejito de chaqueta azul. ¿Lo conoce? Es famoso. Es como Peter Rabbit. ¿Lo conoce? Ah, ese a mí me encanta también. Y Mena se encariñó con él, como que él no quería que se fuera. ¿Ya vieron? Mena recogió cautelosamente un libro del suelo y dice, era el cuento de Pedrito el conejo. Ajá. Quizá pueda quedarme con este conejo, pensó. Empezaba a sentirse sola ahora que todos se habían marchado. Pero el conejito estaba de pie frente a ella, balanceándose nerviosamente sobre un pie y luego sobre el otro y frunciendo su vellosa nariz. Estaba ansioso por volver a casa, como diciendo, yo no pertenezco aquí, yo quiero estar en la historia. Mena suspiró hondamente, hizo así, abrió el último libro, el conejo entró en él y de un salto se quedó solita, desapareció. La casa estaba silenciosa. Max, sentado encima de unos libros, se lavaba la cara. Mena volvió a suspirar. Nunca más volveré a ver esos conejos, dijo, con lo que me gustaron. Entonces se dio cuenta de que los libros seguían allí, esparcidos alrededor de ella, y empezó a sonreír. Cuando sus padres llegaron a casa, aquella tarde no podían dar crédito a lo que veían.
no por el hecho de que las cortinas estuvieran arrancadas o los platos rotos y las patas de la mesa mordisqueadas, sino porque allí, sentada en medio del comedor, estaba Mena y estaba leyendo un libro. Bueno, imagínense la felicidad de los papás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gustó? ¿Te gustó, Pri? Está muy divertido. La verdad está muy, muy divertido. Me ¿No? encanta. Me gustó mucho. Y sí hay partes que me recordaban a mi niñez. En mi familia también eran muy lectores, entonces mi papá tenía libros por todos lados, mi mamá, mi abuelita, siempre había muchísimos libros, ¿no? No tan exagerado como en la casa de Mena, porque en la casa de Mena, en el refri, ¿no? Decía, en el baño, en el lavabo, o sea, también pobre Mena, entiendo perfecto por qué como que odiaba los libros, ¿no? O sea, porque ¿Y también... Max? ¿Y el pobre gatito? No, después de ese golpe en la cola que le quedó toda así cuadrada, pobrecito, ¿cómo no va a odiar los libros también? Les tenían miedo, como diciendo, es que es como cuando le echas demasiada agua a una plantita. Los libros son Ah, buenísimos, pero a nosotros que nos gusta tanto, te encantaría como que los niños vieran y vieran y vieran y vieran los cuentos, pero tienes que darle su espacio. Yo me pasa mucho, me identifico mucho con los papás de Mena como diciendo, por favor, que agarre uno. Entonces, lo que regalo yo en cumpleaños son libros. Y mis hijos me decían, mamá, ¿en serio le vas a regalar eso? porque para mí, porque para mí me fascinan y los cuentos como este cuento me hace como entender un poco a los que no tienen esa pasión que tenemos nosotros, ¿no? Entonces tienes que ser un poco más reservada y respetar y de poquito en poquito, porque como decía de la plantita, si tú le echas demasiada agua, pues se ahoga, ¿no? O si claro, pides demasiado, o si pides demasiado en un restaurante, pues no te lo vas a acabar. Entonces es algo que tienes que ir disfrutando poco a poco. exacto, o sea, y yo creo que Mena se sentía como muy obligada por sus papás y veía, ¿no? También era como un desorden en su casa, ¿no? O sea, aunque eran de libros, había demasiados, ¿no? Y también en su vida la obstaculizaban, ¿no? O sea, ella como que no podía moverse, o sea, cuando dijo, ay, tuve que mover para sacar la leche y no sé qué, tenía que hacer todo un rollo para sacar, ¿no? Las cosas que utilizaba, pues claro que ella, ¿no? Odiaba esa parte. Y yo creo que con los niños igual, o sea, hay que ir como tú dices, ¿no? Disfrutando, motivándolos a que se acerquen a los libros, pero cuando se sienten obligados, como cuando en la escuela nos dejan a fuerza leer un libro, pero no estás motivado, o sea, no te dicen así como, está padrísimo porque y te dan un poquito de la historia, ¿no? De lo que está sucediendo en el libro, pero quieren saber el final, pues lean el libro, ¿no? Entonces los niños se van a motivar por sí leer, ¿no? Escuchando transmisiones, programas justamente de cuentos, ¿no? Como los cuentan a Belén, pues nos motiva a decir, yo lo quiero tener ese libro y lo quiero tener en mi casa y lo quiero yo leer y disfrutar a mi gusto, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como súper importante para que los niños se acerquen a los libros y no los odien, ¿no? Exacto. Y sabes también que ayuda muchísimo, que es como un buen tip para los papás. Es decir, va a salir una película nueva, ¿no? Yo les decía mucho a mis hijos, pues va a salir una película nueva, pero ¿qué crees? Primero está el libro. Entonces, hasta que salga la película, la podemos ir leyendo y así te la vas imaginando tú y a ver si sí. Ay, no, mejor si va a ser la película y yo no. Es un trato. Yo te llevo al cine, pero si primero leemos el libro. Y Ah, entonces, para que no se les hiciera tan pesado, leíamos una hoja yo, otra hoja él, o sea, cuando ya eran más grandes, obviamente, pero eso es como un muy buen tip, como diciendo, está antes de ir al cine, nos tenemos que platicar nosotros. Y ya cuando estemos en el cine, pues vas a decir, ¿así te lo imaginaste? Es muy divertido. exacto, eso es increíble, ¿no? Porque es
como fomentar también esta creatividad y esta imaginación, ¿no? De lo que están describiendo en un libro, pero mi descripción puede ser muy diferente a la tuya, ¿no? Entonces cada quien puede crearse un personaje en la mente, ¿no? Y después ya que vas al cine, dices, a ver, ¿cómo se lo imaginó el director de esta película? Coincide Exacto, o no exacto. coincide. Y también cuando eres grande es divertidísimo porque hay un montón de series que están basadas pues en novelas, ¿no? Ajá, Y, y hay veces que dices, ay no, yo me lo imaginé más guapo, ¿eh? O sea, este señor, ah no, así no era, no, no, no. ajá. Entonces, como que ni te dan ganas de ver la película como diciendo, ay no, me quedo mejor con la imagen que yo me hice en mi cabeza de este principal actor, ¿no? Me Sí, gusta. claro, claro. No, o luego, ay, me anda aquí revoloteando una mosca. O luego no te pasa que así que dices, ¿cómo adaptaron esta parte de la película, no? O sea, porque en el libro, pues es como mucho más fácil, ¿no? Te puedes imaginar y hacer cosas increíbles. Se anda una mosca, pero ajá, anda encima de mí. Pero luego dices, ¿cómo lo pudieron hacer en el cine o cómo lo transformaron para adaptarlo a la película, ¿no? Entonces también ahí es interesante ver y a veces te dices, es que faltó esto, ¿no? O sea, es que como que se comieron una parte en la película que para ti era esencial, ¿no? O sea, por decir Claro. algo de la parte de la historia, que claro, ya en la película pues tuvieron que cortar, hacer modificaciones y tú dices, ay, ¿por qué lo resolvieron de esta forma, no? Ajá. Exacto. Se me hace un buen tip y es un cuento muy divertido porque claro que hay personajes que me encanta cuando tienes que leerlo, Mena, porque no sabías, ni siquiera te dan muchísima como información los cuentos y los libros, ¿no? Como diciendo, nunca había, o sea, conocido a un oso hormiguero, imagínense, chiquillos. Y nosotros cuando, bueno, no sé si te tocó y si la veías, pero había una caricatura de un oso hormiguero, Sí, ¿la recuerdas? sí, sí, la Y recuerdo la perfecto. verdad, son muy chistosas pues esas historias, porque te hacen como decir, a ver, ¿y cómo le hace? ¿Y por qué se llama oso hormiguero? Ah, pues porque Ajá, come hormigas. ¿Y cómo le hace con la lengua para meter en el hormiguero? Y se es pegajosa, entonces se le pegan todas las hormigas en la lengua y se da un buen bocado de hormigas. Imagínense, así come. Entonces es sí, divertido y es interesante porque aprendes y es como cultura, así con los animales, con los países. Entonces, por eso dicen que cuando lees, pues también te estás transportando. Es como cuando viajas sin estar viajando físicamente. Pero ah, eso es lo divertido de leer esas historias, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, me encantó también que hay una parte ahí con, ¿no? Cuando se revuelven todos los libros y todo eso esa parte estaba muy divertida. No tengo que, me anda atacando esta mosca. ¿Quién sabe? Este, justamente cuando los libros se revuelven y todo, o sea, como que me gustó mucho esta sensación de todos los animales estaban revueltos, saliéndose de los libros, ¿no? Y pues bueno, una parte esencial creo que también de que los niños tengan el contacto con los libros, ¿no? O sea, aunque sea al principio cuando son más chiquitos y todavía no saben leer, lo importante es que los manipulen, los jueguen, pasen las hojas, ¿no? Como que los tengan ahí físicamente y entonces se van interesando. Primero tal vez nada más ven los puros dibujos y después ya quieren saber qué dice realmente la historia, ¿no? Y a veces... Además, lo que Ujú, estás diciendo, Free, es súper importante porque si te das cuenta, en este libro está la imagen que dice un montón y después te va diciendo lo que aparecía, ¿no? O sea, la jirafa morada, y entonces como que dices, el Humpty Dumpty, entonces como que te dan ganas, a ver, ¿dónde dice? Los conejos mordisqueando la mesa, y entonces como que te acercas y dices, a ver, ¿dónde, dónde? Y entonces me ajá. imaginaba a los niños, me imagino, cuando se los contaba en presencial, o sea, físico, decían, quiero ver, ¿no? O sea, querían acercarse al cuento para ver dónde estaban los conejos mordisqueando la mesa. Y es una reacción súper linda de cómo está integrado en el libro, pues Ujú. el texto con la ilustración. Es Sí, muy padre. sí, sí, sí. Esa parte, ¿no? De los libros, cuando tienes que buscar y ver como que cómo lo están ilustrando también, ¿no? En el cuento. Y dices, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, como una cosa es lo que tú te imaginas de cómo es la jirafa morada y otra es cuando ya lo puedes encontrar y ver,
¿no? Y cómo lo ilustró bueno, este ilustrador, ¿no? Entonces sí es como muy interesante ver eso. Me encantó que ella ya tuvo que como que pues empezar a buscar, ¿no? Y tocar los libros y empezar a buscar como que pues ¿cómo hago? ¿Cómo soluciono? Esto también es muy importante, que los niños siempre busquen alternativas de soluciones, ¿no? O sea, primero dijo, pues no, lo voy a meterlo y al que corresponda, o sea, no importa, al que no, aunque no corresponda, al libro primero que me encuentre, y pues no se metía, ¿no? El animal. Luego, ¿cómo le hago? No, Le pregunto, tal vez así se puede solucionar, ¿no? Y tal vez, ¿no? Hasta que ya encontró, bueno, la solución que fue la más adecuada, y se empezó a encontrar que también le gustaba, o sea, empezó a disfrutar la lectura, y entonces dijo, estaba interesante esa historia, y se empezó a encariñar también con los personajes, ¿no? exactamente. Hay veces que pasa también muchísimo eso, Free, de que ya estás a punto de terminarte la historia y dices, ay, no quiero que acabe, porque tanto me gustó la historia. Es como algo muy chistoso que te pasa cuando te enganchas tanto con un libro. Quieres Sí, terminar de terminar de leer rápido para terminar el final, pero por otro lado no quieres que se acabe. Entonces dices, ay, no, más despacito. Es muy raro. Solamente sí, pasa cuando realmente te enganchas con un libro o con un cuento. Y los niños sí. les gusta igual tanto un cuento que lo pueden repetir y repetir y repetir hasta el cansancio porque les puede fascinar, o esa sensación de este cuento de verdad me llenó, y se van a acordar del cuento que leyeron muchísimo. Lo pueden tener ahí como su tesoro, ¿no? Ajá. Y podemos hacer luego varias dinámicas también con los libros, ¿no? O sea, en uno es Sí, mis papás, como tú dijiste, me cuentan el cuento. Luego en otra parte, como que el niño puede imaginarse también, ¿no? ¿Y qué seguía? ¿No? O sea, sin que ellos lo vean, ¿qué seguía? ¿Te acuerdas? Y, a ver, cuéntame tú la historia sin leerla, y entonces exacto. de la adaptación del niño. Y luego que el niño pueda leerla. A ver, ahora tú lee, ¿no? O sea, como que ahora tú léemelo a mí, y aparte conforme se lo van como aprendiendo, y es muy divertido, como tú dices, repetir los libros, ¿no? Sobre todo los libros para niños, como son pues, más cortos, pues, o sea, los puedes repetir y repetir y repetir, ¿no? Como adulto, pues sí, ya te llevas un rato más, pero ¿cuántas veces no dices, después de unos años, puedo releer algún libro que leí, que yo tenía, no sé, un recuerdo sobre este libro, y dices, ya no me acordaba de esto o del otro, ¿no? Y vuelves a tomarlo o desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ya otra edad, en otro momento, dices, este libro lo volví a leer, y me dejó otro aprendizaje totalmente diferente que cuando la primera vez que lo leí, ¿no? Sí, sí, Y está muy bien, me gustó mucho, y ya no me acordaba precisamente de este cuento, lo tenía ahí mucho, o sea, y ya ves, pero salió. salió, y dijo, Ana Belén, recuérdame, dime. Ahí estoy. Aquí estoy, exactamente, ¿no? Y yo creo que también esta cuestión que tú hablas de la importancia de leer los libros con los niños, pero a través del vínculo también, ¿no? O sea, qué importante es como que los papás estén cerca, ¿no? Que como que se les presentes, puedan como que, pues sí, transmitirles, ¿no? La idea de este libro, y luego hablar del libro, de qué te pareció, tú qué piensas, tú qué hubieras hecho, todo esto, ¿no? Para ir generando esta comunicación entre padres e hijos. Y creo que eso es importante, ¿no? Para fomentar el vínculo. Y ya después el niño los irá tomando también a veces solos, ¿no? Entonces siempre hay que tener libros al alcance de los niños. También Siempre. depende mucho de la edad, ¿no? O sea, si son niños muy pequeñitos, bebitos, pues tienen que ser como con hojas especiales, ¿no? Estas de cartón, de tela, para que si los chupan, ¿no? O los quieren romper, bueno, se conserven bien los libros. Ya más grandes, bueno, pues entonces ya podemos irles pues bueno, teniendo cerca otro tipo de libros con ya hojas más suaves o historias más largas, ¿no? Pero la verdad es que si los tienen al alcance, los niños solitos van buscando, ¿no? Entonces van teniendo Sí, este amor a la lectura. Que ese es un poco gran así es. objetivo de este sábado de cuentos, ¿no? De este taller que transmitimos todos los sábados, ¿no, Ana Belén? Me encanta. Sí, por eso siempre me gustó, y siempre hay cuentos, hay un montón. Así, digo, no los pongo en torres, ajá, pero los trato de tener organizados, pero hay veces que digo, híjole.
los tengo que organizar y ya a veces se me olvida cuál contamos y cuál no, por eso qué bueno que los vas apuntando. Sí, no, yo los tengo aquí y anotados. Es muy bien. Gracias, Bri. Sí, sí, sí. No saben, Muy ay, por bien. favor, conéctense todos los sábados porque me fascina que los niños vibren con estas historias y que les den ganas de terminar o sea, el sábado de cuentos y agarrar su libro y que nos sigan platicando qué están leyendo y por qué les gusta tanto ese libro. Y eso es lo que nos gusta. Exacto. Sí, a mí me acuerdo ahorita que dijiste que a veces son esos personajes que no quieres dejar, ¿no? De leer y que dices, ah, ya se van a acabar los libros, ¿no? De la razón de estar contigo, de los perritos, ¡Ay! y que aparte son como 6 libros, pero la verdad yo decía, no, ya se me acabó otro, y ya se me acabó otro, pero sí era esa parte de decir, no, no quiero dejar de leer esas historias tan bonitas. Y aparte esos libros me hicieron reír, llorar, de todos. De todo, de todo. Además, cómo te meten en ese de la razón de estar contigo es divino porque además parece que lo está narrando un perro, ¿no? Un perro, sí, Sí, cómo van naciendo y es que es maravilloso y después ves la película y dices, wow, ¿cómo lo hice? O sea, me gusta ajá, mucho, mucho. sí, sí, sí. Excelente recomendación, me encanta. Exacto, y que a mí me pasó mucho así también, como que, bueno, no me imaginaba así al perro, yo tenía otro perro, ¿no? En mi mente, pero sí disfruté también después ver la película. Pero sí, estos libros, ¿no? Así donde te narra a través del perro lo que va viviendo, lo que va sintiendo, Sí, me encantó. Entonces se lo recomiendo mucho. Y, nos ay, fascina. qué Nos fascina padre. Ajá. y más cuando nos dicen algo así, pues nos dan más ganas, ¿verdad? Entonces, Sí, es eso nos algo motiva. que lo hacemos, además lo hacemos de corazón, porque aparte de que Frida y yo nos llevamos muy bien, pues tengo un montón de cuentos, como podrán ver, ajá, y me fascina compartirlos y quitarles el polvo y circularlos. Así es, así Así es. que me encanta compartirlos y leérselos. Sí, porque bueno, antes Ana Belén tenía un taller de cuentos presencial, ¿te acuerdas, Ana Belén? Y yo siempre veía cómo compraba y compraba los libros, los cuentos, y entonces yo decía, qué padre, algún día haremos algo con todos esos cuentos, ¿verdad, Ana Belén? Y después de la pandemia, cuando se abre esa oportunidad de compartirlo con muchas familias, bueno, nosotras felices. Y nos Exacto. gustaría cada vez llegar a más gente, ¿verdad? Porque sí sé que mucha gente ve y los niños, las niñas ven las transmisiones después en la repetición, ¿verdad? Pero nos encanta cuando pueden participar y nosotros podemos dialogar con ustedes. Muy bien, qué gusto. Entonces, bueno, nos vemos aquí el próximo sábado a las 11 de la mañana. Muchas Eso. gracias, Ana Belén. Gracias, Pri. Bonito sábado y gracias a todos por conectarse. Me fascina verlos y convivir con ustedes. Un beso muy grande, bonita semana. Gracias, gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Bye.